Vamos a buscar todos el libro de Hebreos, capítulo, ¿qué le dije? 8, versículo del 1 al 5. Dice así, mire. Vamos a estudiar primeramente acá. Dice, versículo 1, capítulo 8 de Hebreos. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos ¿un qué? Un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. 2. Y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Versículo 3. Todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes. ¿Y qué? Y sacrificios y ofrendas. De ahí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer. 4. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Versículo 5, ayúdeme a leer. Correcto. Ajá. Sirven en un santuario. Correcto. Es copia y sombra del que está en el cielo. Ok, dejemos hasta ahí. Dice de que estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme a ¿qué? Al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿De qué está hablando este texto, mis hermanos? Dice, mis hermanos, que en el monte le fue mostrado a Moisés indicaciones precisas de que él tenía que construir un santuario, y ese santuario iba a albergar algo muy, muy importante. ¿Qué iba a albergar el santuario? ¿Qué iba a albergar el santuario? ¿Cómo? No está ahí en el texto. No, está ahí en el texto. Acuérdese. ¿Qué iba a albergar el santuario? Ellos iban a traer ofrenda y todo, pero ¿qué iba a albergar ese santuario de máxima importancia? A Jesús, correcto. La presencia misma de Dios iba a estar en ese santuario, iba a ser la casa de Dios. Hoy, fíjese que nosotros hoy en día sí estamos conscientes y completamente seguros, esperaría que usted no lo dude, que Dios está con nosotros. Pero no lo vemos. En cambio, en el santuario sí lo observaban. Ahora, cuando lo observaban, no vaya a creer que estaba la persona ahí, sino que era representado o estaba en una forma visible, pero en forma ¿de qué? ¿Cómo el sumo sacerdote veía a Dios? Vamos a ver. ¿Cómo lo veía? Lo veía en una... ¿Cómo? Visión, no, el sumo sacerdote. ¿Cómo lo veía Dios? Vamos a ver, empecemos ahí, porque si no, no podemos avanzar. Si no entendemos el texto del santuario, tenemos que entender bien a qué está refiriéndose. Dice que Moisés se le dieron indicaciones, construye un santuario. Se recuerda que ellos venían del desierto, ellos venían caminando, pues en el desierto tenían que hacer el santuario, ¿sí? Estamos ahí, ¿verdad? En el desierto. Les dio indicaciones precisas. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar allí. Decía el texto: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Pero, ¿cómo habitaba Dios con su pueblo? ¿Cómo el sumo sacerdote lo veía a Dios? Fíjese que en la época de Moisés, cuando Moisés se le apareció, cuando Dios se le apareció a Moisés, se le apareció en forma de una zarza que ardía. Dios no era esa zarza. Dios estaba allí en ese lugar, en el fuego de la zarza que no se quemaba. Pero los israelitas en este santuario sí veía, por lo menos el sumo sacerdote, a Dios. Casi directamente. Pero ¿cómo lo veía? ¿Cómo se representaba a Dios ahí? ¿Cómo estaba Dios ahí?
Estaba en una. Hermano, vamos a ver. En el santuario de Moisés, ¿cuántos compartimientos habían? Vaya, fácil. La pregunta fácil para pasar el año escolar. ¿Cuántos compartimientos tenía el santuario que construyó Moisés que está hablando aquí? ¿Cuántos tenía? 3, correcto, 3. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En ese lugar santísimo, que no era más que un cuarto, una habitación, ahí había algo. Voy a ir por partes. Había un mueble. Sí, había un mueble. Ese mueble se llamaba ¿Él? ¿Qué había ahí, hermanos? ¿Qué había ahí? El lugar santísimo, ¿qué tenía ahí? Había una caja, vamos a definirlo así. Era el arca. Correcto. Adentro estaban las tablas correcto, estaba una copita del maná, y más adelante se le agregó unas hojas de olivo, etcétera. La vara de Aarón, correcto, la vara de Aarón estaba guardadita ahí. Estaba tapada el baúl, vamos a definirlo así para que lo entendamos. El baúl estaba tapado. Esa tapadera se llamaba con P, vamos a ver, va, con P empieza. Con P, hoy usted me va a ayudar. Gracias, hermano. ¿Cómo se llamaba esa tapadera de ese baúl? Va, así entendámoslo. Él con P. Se llamaba el propiciatorio. Correcto, mi hermano, el propiciatorio. Sí, y sobre ese baúl, sobre esa tapadera, estaban 2 ángeles, 2 querubines, etc. En medio de los querubines, mis hermanos, estaba una luz, que era la presencia directa de Dios, por única vez en la tierra. La presencia directa de Dios, porque el sumo sacerdote hablaba con Dios, se presentaba ante Dios, y si no, porque él tenía que consagrarse, porque iba a presentarse ante Dios. Ningún sacerdote podía hacer esto, a excepción del sumo sacerdote. ¿Cuántas veces entraba ahí? Una vez al año. En épocas cuando Moisés salió y llevaban con Aarón, ¿se acuerda que había un viento y decía que Dios estaba ahí o no estaba? ¿Se acuerda? Allí la presencia de Dios se manifestaba, pero aquí en el sumo sacerdote tenía frente a él la presencia directa de Dios, plasmada en una luz que estaba suspendida. No vaya a creer usted que la luz estaba sobre algo, sino que la luz estaba en el aire, suspendida, como que usted encendiera un foco y el foco flotara. Así estaba Dios frente a su pueblo. 24 horas Dios estaba ahí. Los 7 días de la semana Dios estaba ahí. Y algo que yo me he preguntado, mis hermanos, y se lo he dicho a varios lugares donde he ido, es lo siguiente. ¿Por qué Dios, mis hermanos, oiga esto, por qué Dios decidió dejar el cielo, las comodidades del cielo, para venir aquí a la tierra? ¿Por qué? Es como, yo le decía a un lugar donde, con este mismo tema, yo le decía, es como que usted tenga una gran casa, imagínese un gran terreno, una hacienda bellísima, tiene una casa hermosa, cuesta dinero, es carísima, usted tiene cocheras, tiene vehículos, vive a todo dar. Y un día viene el hermano Juan Carlos y le dice, mire, se la cambio. Véase para mi casa, fíjese que yo vivo en una lámina, hay de casita, de lámina y todo, pero está bonita. Yo tengo un solo cuarto, ahí duermo, ahí como, es mi sala, un solo cuarto, un solo cajón. Cámbiemela. ¿Quién va a cambiar de vivir en la comodidad para ir a vivir en lámina? ¿Quién cree? ¿Cree que es un trato justo? ¿Quién dejaría una gran hacienda, vivir en todas las comodidades para ir a una casa que tiene el techo de lámina? ¿Quién lo cambiaría? Así, como dicen, sin nada de dinero, solo cambio, solo me voy para allá y tú para allá. ¿Lo cambiaría usted, hermano? ¿Lo cambiaría usted, hermano? Si tuviese una hacienda grande y fuese suya, a su nombre, y yo le digo, le voy a dar, fíjese que solo es una casita de como de 4 metros y la lámina,
me la cambiaría. Lo mismo pasó, mis hermanos, con Dios. ¿Por qué Dios dejar el cielo, las comodidades y las bellezas del cielo y venir a morar con su pueblo a la tierra donde había pecado, donde Satanás había tergiversado tanto a la humanidad desde las épocas de la Torre de Babel y la gente se había echado al mal? ¿Por qué Dios dejaría el cielo? ¿Cómo? Por amor, correcto. Yo le decía a unos hermanos que es la misma razón, mis hermanos, que a veces la muchacha vive con sus padres en las comodidades de todo ahí, ¿verdad? Ahí tiene comida, la muchacha no trabaja, vive bien, come, la mamá hasta le plancha, tiene todo. Mamá, cómprame unos zapatitos, le dice, allá va la mamá a comprar el zapatito. Mamá, no tengo mochila, allá va la mamá. ¿Por qué la señorita deja las comodidades de su hogar, de sus padres, y se va muchas veces a una casa donde no hay nada? ¿Y por qué empieza de cero? Por amor, porque lo ama. Yo le he contado a algunos hermanos, yo cuando empecé mi vida matrimonial con mi esposa y mis hijos, yo no tenía nada. Fui de ese miles de personas que van y no tenía nada. Yo veía televisión en el suelo, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, tenía un televisor que mi mamá me regaló y ese era todo. Era la sala y un televisor allá y yo veía en el suelo. ¿Por qué una señorita deja las comodidades y se va a vivir donde no hay nada? Que con el tiempo se van construyendo. Lo hace por amor. Lo mismo, mis hermanos, sentimientos sintió Dios. ¿Cómo voy a estar yo allá si mis hijos van a estar acá? Entonces Él vino a morar con su pueblo. Dice el versículo 5. Es un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. No era el santuario realmente en el cielo, sino que era una copia. Nosotros hablamos que había en el santuario, hablamos del candelabro, no candelero. Candelero es candela de cera, este era de aceite, ¿sí? Hay dos términos ahí, era de aceite, no era de cera, es otra cosa. Entonces, hablamos de la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, ¿sí? Hablamos también del altar del incienso, hablamos del altar del holocausto que estaba afuera, hablamos de diferentes cosas. Yo me acuerdo haber escuchado un tema incluso que estaba construido de telas, que era fácilmente, se podía quitar, lo guardaban, viajaban, lo volvían a armar, era armable, ¿sí? Pero muchas veces, mis hermanos, no hablamos de algo que también tiene importancia. ¿Sabe qué? El pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? ¿Dónde estaba el pueblo? Porque la obra se realizaba por un grupo de sacerdotes, los levitas, pero ¿y el pueblo? ¿Dónde estaba? Dice el comentario bíblico, mis hermanos, oiga esto, dice el comentario bíblico que 10 días antes, oiga esto, de la fiesta más importante en ese entonces, 10 días antes se tocaban las trompetas. Oiga esto, se tocaban las trompetas 10 días antes. El famoso shofar judío era un cuerno de carnero. Ellos, como ha visto usted en la película, agarraban el cuerno y tocaba, ¿sí? Así se llamaba el shofar, ¿sí? 10 días antes. Y lo andaban tocando por todos lugares. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas tenían que escuchar el cuerno y decir, ya viene la fiesta, ya viene. Y dejar todo lo que ellos estaban haciendo. Si ellos estaban sembrando, tenían ovejas, tenían ganado, tenían que dejar todo esto, guardar y nos vamos, porque tenemos que ir a la fiesta de expiación. Para eso era la trompeta. Y lo vamos a ver, vamos a ir al libro de Levíticos, para que no me diga usted, hermano, a ver, ¿dónde está sacando eso? Vamos a ver el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 27. Libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 7. Veintitrés, 7. Dice así:
Libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 7. Dice así: el 10º día, sígame usted con la lectura, el 10º día de este 7º mes será el día de expiación, la fiesta del Yom Kippur, expiación, dice. Tendréis santa asamblea. ¿Qué es una asamblea? Una convocación. ¿Qué se le viene a la mente cuando le dicen, en la escuela del niño va a haber asamblea? A una reunión, correcto, le escuché, le vi la voz ahí. Dice, tendréis santa asamblea, dice, y ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrazada al fuego. En otras palabras, cuando escuchaban el cuerno, la trompeta, ellos tenían que retirar todo lo que estaban haciendo y de las montañas, de donde estaban sembrando, cultivando, venir a la asamblea. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Tenía que dejar todo lo que estaba haciendo y venir a la asamblea. No era una reunión simple, era una santa asamblea. Era un sábado santo de reposo, le llama, una santa convocación. Versículo 28. Ningún trabajo haréis. En otras palabras, si uno siembra, tiene ovejas, si hace esto, si es mercader, nada vas a hacer. Déjalo. Así como el día sábado, nada vas a hacer. Dice acá, versículo 28. Porque es el día de expiación para reconciliaros ante el Señor vuestro Dios. Y fíjese, mi hermano, oiga esto. Era tan delicado la convocación que si alguien decía, pero es que yo tengo mis animales todavía no han engordado, no los puedo llevar, se me han perdido unas ovejas y no puedo ir, ay, el otro año voy a ir. Y no todos los años la hacen, pues. Si alguien decía, no, pero es que estoy sembrando y no he podido sacar, me atrasé con la siembra, decirle al sacerdote que no voy a llegar. Si alguien tomaba esta convocación un poco así, sin importancia, dice el versículo 29, el que no ayune ese día, le vamos a dar un gran pastel. ¿Qué dice? Correcto. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando dice será cortado del pueblo? ¿Será? ¿Qué se le viene a la mente? Eliminado. ¿Eliminado cómo? Moría. Moría. No era un juego. No era un juego que alguien... Yo no oí esas trompetas. Yo no llegué porque no oí. No era así. Era una fiesta tan delicada que el que no llegaba a esa convocación... Aquí me pica. Era bien delicada esta fiesta, ¿sí? Ellos tenían que hacer acto de presencia a ese lugar, porque era una convocación. Y vemos acá, mis hermanos, que dice que aparte de llegar, una vez llegaban al santuario y ya se posaban y todo, dice acá, ellos debían ayunar. ¿Qué es ayunar? Es una palabra, una pregunta muy debatible quizás. ¿Qué es de ayunar? Nosotros hoy en día, mis hermanos, y hay un error, nosotros hoy en día consideramos ayunar como la acción de dejar de comer. Fácil. Hermanos, vamos a ayunar. Ay, pero voy a cenar primero bien y luego voy a... Porque lo que viene a nuestra mente cuando dice ayuno es dejar de comer. ¿Sí? Todo, dejar de comer nada. Medio ayuno. Dejar de comer desayuno hasta el almuerzo. ¿Sí? Nuestra mente está ya educada en eso. Que el ayuno viene con la alimentación. Y ayuno es nada de comida. ¿Sí? Pero aquí, mis hermanos, tenemos que entenderlo. Porque cuando a los israelitas se les dijo, ayunaréis, dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que es un libro muy bueno, por cierto, le aconsejo que lo lea. Hoy en día estamos enfermos porque queremos. Porque nuestra iglesia, no otra iglesia, no hablo de otra denominación, nuestra iglesia tiene algo que se llama la Reforma Pro Salud. Que nosotros mismos, los mismos adventistas que la tienen,
no lo practicamos. ¿Ve cómo son las cosas? Entonces, el mismo libro de Consejos sobre el Régimen Alimenticio dice que el ayuno, dice, es la abstinencia de todo alimento estimulante. Estimulante. Y el consumo de alimentos sencillos, como plantas y semillas. No habla de una lasaña, una pizza, una hamburguesa doble queso. Habla de alimentos sencillos. ¿Por qué? Porque para la Reforma Pro Salud, mis hermanos, hablando del ayuno, lo mismo es tomar una bebida alcohólica que le va a dañar su cuerpo que comer demasiada hamburguesa. Porque lo mismo es, el mismo daño. Lo único es que es más lento. Pero ¿por qué vienen tantas enfermedades? Por la mala alimentación. ¿Y de qué? Con solo las pupusas ya tenemos muchísimo ahí. ¿Por qué? Porque la grasa y todo, el quesillo y todo, eso es malo para el cuerpo. Entonces, la Reforma Pro Salud viene diciéndonos que no es solo no fumar o beber para cuidarnos. También dice de alimentarnos con plantas y con semillas. Fíjense que nosotros deberíamos hacer, voy a hacer un pequeño paréntesis ahí, nosotros deberíamos ser de la cultura de desayunar con frutas. Y usted me dirá, hermano, eso sí, no, mi hermano, no me toca el desayuno, porque nuestro desayuno es diferente. Hablando en general, ¿verdad? No es que yo ya los he examinado a cada uno de ustedes, hablando en general, pero así debería ser. Una cena, ¿qué cree que debería ser una cena? ¿Cómo debería cenar usted correctamente? Con fruta, una manzana. No vaya a creer usted una comilona y gran platada hasta que quedó lleno y casi en la mesa se duerme. No, esa es la mala alimentación, según este libro de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, que nosotros llevamos. Y que la iglesia lo tiene, pero no lo practica. Deberíamos cenar con una manzana, naranjas, una piña. Va a ver usted si no se va a poner saludable. Porque nosotros consideramos la Reforma Pro Salud como aquello que esté esbelto, delgado, fornido. No, no es el aspecto físico, es salud. Y va más allá, el ayuno y la alimentación va más allá. Libro de Isaías, se lo voy a mostrar. Libro de Isaías, capítulo 58. Hablando de la alimentación. Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 7. Isaías 58:5, perdón, versículo 5. Vea lo que dice la Biblia profundizando el tema del ayuno, ese que nosotros consideramos dejar de comer. Vea lo que dice. Hay una pregunta aquí, hay un signo ahí. ¿Es tal el ayuno que me agrada? Vea lo que dice Dios. Es tal el ayuno que me agrada, un día en que el hombre se aflija y baje su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Qué está diciendo? Dice Dios, ¿es este el ayuno que me agrada? Que las personas dejen de comer y anden, ay, qué hambre, me ando desmayando, hermano, ya no vuelvo a ayuno, ya no. ¿Es este el ayuno que me agrada? Y no es que exagero, porque aquí dice, y bajen su cabeza como junco, es decir, anden así. Hermano, ya no aguanto, ya vengo desmayando, hermano, por eso es su ayuno, mire, casi caigo desmayada. Dice la palabra, ¿es este el ayuno que me agrada? Dice el versículo 5 siempre, ¿a esto le llaman ayuno? Dice, ¿y día agradable al Señor? Versículo 6, antes, dice Dios, ya viene la contestación, el ayuno que me agrada es este. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que yo ansío que todos practiquen, dice acá. ¿Qué dice? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompas tu yugo. En ningún momento habló de comida, sino que habló más de llevar a la práctica la bondad, la piedad, el evangelio. O sea, habló más de actuar, de llevar no solo la lectura, sino
de ir a las personas y librarlos de las cadenas, dice. Es este el ayuno que me agrada. Versículo 8, entonces dice, nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. No me dijo ponte a dieta. Habla mucho más allá. Sí es bueno, pero va más profundo y dice, si tú haces esto, si tú rompes tu yugo y libras de las ligaduras de la impiedad a las personas, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba. Y dice, y tu sanidad, con N, no santidad, tu sanidad se verá pronto. Observa usted cómo el ayuno es muy profundo el tema del ayuno realmente. Entonces los israelitas, volvamos a Levíticos, por favor. Los israelitas, mis hermanos, ellos se les dio indicaciones, Levítico 23, que practicaran el ayuno una vez que eran llamados a la fiesta. 23, 27. Entonces ya entendemos que era una santa convocación. Ellos tenían que llegar, tenían que ayunar, no solo dejar de comer, sino también ellos renovar su cuerpo y su mente y actuar de buena manera. Ya lo hemos visto. Ofreceréis, versículo 27, al Señor ofrenda abrazada al fuego. Es decir, ellos no solo llegaban y se sentaban, vaya, aquí estamos, ahí nos avisan cuando termine, sino que ellos tenían que llegar a ofrecer, sacrificio, ¿sí? Llegar a ofrecer sacrificio, mis hermanos. Vamos a ir más adelante, versículo Hebreos 12, vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12, 14. Vamos a ir a Hebreos 12, 14 para ir avanzando. 12, 14 al 17. Dice así. Hebreos 12, 14. Dice, ¿lo tenemos? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo le he contado anteriormente que cuando uno viaja, mis hermanos, uno tiene un boleto. Es decir, el hermano va a viajar, le dan un boleto, él paga, le dan su boleto. Si el hermano pierde ese boleto, ¿usted cree que él viaja? Mire que disculpe, lo perdí, que mire que se me ha olvidado. Mañana se lo traigo. Ahí se lo venía a dejar, se lo voy a mandar con mi sobrina. ¿Cree que lo van a llevar? Ese boleto cree que lo va a cuidar, lo va a llevar, pero así es que, porque si lo pierde, usted no viaja. Entonces, mis hermanos, dice el versículo que para ir al cielo, para hacer ese viaje al cielo, dice, la santidad es nuestro boleto. Amén. ¿Y dónde sacó esto? Dice, sin ella, sin la santidad, nadie verá al Señor. Aunque diga lo que sea, no lo va a ver. Por eso dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo Señor, Señor, y lágrimas. Sin la santidad del boleto, no hay viaje al cielo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hoy en día nosotros entendemos que esa obra que el sumo sacerdote, volviendo a Israel, el sumo sacerdote efectuaba en el santuario, esa obra se está realizando porque dice era sombra. Ellos tenían que entender no solo la infraestructura que hay en el cielo, sino también las acciones que se llevaban, los ritos que se llevaban. Todos los ritos para Israel eran sombra de lo que se iba a llevar en el cielo. ¿Sí? Hoy en día, mis hermanos, ¿qué está pasando en ese santuario celestial? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo el apóstol Juan? Que mencionó, que habló, que vio las calles de oro. ¿Qué está pasando allí? Vamos a ver. ¿Qué está pasando ahí? ¿Está cerrado? ¿Están de vacaciones? Como viene diciembre, ¿está cerrado? No. Algo tiene que estar pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? ¿Alguien dijo? El juicio llamado
Investigador, correcto. El sumo sacerdote entraba, mis hermanos, una vez al año y él intercedía por el pueblo. Es decir, que el pueblo, ellos cometían pecados, se alejaban de Dios a veces y todo. Entonces ellos venían a dar ofrenda. Notificaban al sacerdote sus pecados y el sacerdote una vez al año se presentaba ante la luz, la famosa Shekinah, se llamaba Shekinah, y conversaba con Dios. Y Dios le dictaminaba si la persona era perdonada o no. ¿Sí? La pregunta: si el sacerdote hablaba con la presencia de Dios, ¿cómo Dios le contestaba? El sacerdote hablaba. El sacerdote le hablaba y le decía: mire, el hermano Manuel, fíjese que el hermano Manuel ha venido y me pide que pues él está arrepentido lo que hizo, él pide por esto, ya no va a cambiar, y él ha manifestado, el hermano Manuel ha manifestado que ya no va a cometer lo que ha hecho. ¿Cómo le contestaba Dios? Una pregunta: ¿cómo le contestaba Dios? Era una luz que estaba ahí. ¿Cómo le contestaba Dios? Una pregunta: ¿cómo le contestaba? ¿Sabía usted, mis hermanos? ¿Sabía usted que esta doctrina, mis hermanos, del santuario no la entiende ninguna iglesia? Solo la iglesia adventista. Es una doctrina propia de la iglesia adventista, que incluso, mis hermanos, cuando en el año de 1844 se dio el chasco y todo, y la iglesia adventista empezó a nacer, nació por el entendimiento de esta doctrina del santuario. No podemos, mis hermanos, ahora ignorarla. Tenemos que estar 10 listo, porque nadie más la va a entender. Y si nosotros, mis hermanos, como adventistas, no la entendemos, dice la Biblia, las piedras van a hablar. Es nuestra doctrina. Mis hermanos, cuando el sacerdote se presentaba y hablaba con la presencia de Dios, Dios le contestaba. ¿En qué? Por una luz. El sacerdote, en su vestimenta, tenía 2 piedras importantísimas. En su pecho, aquí en su pecho tenía era un cuadro donde habían piedras, 12 piedras por las 12 tribus y todo. Pero habían 2 piedras especiales, mis hermanos, que él tenía en su vestimenta. Una piedra acá y la otra acá. ¿Sí? Se llamaban Urim, así se llamaba, Urim Tumim, ¿verdad que sí, hermano? Urim Tumim. Entonces, cuando el sacerdote hablaba, Dios le daba un haz de luz. Imagínense un haz de luz, ¿sí? Y apuntaba a una piedra o a otra, indicando si lo perdono, no lo perdono. ¿Se capta la idea? El sacerdote tenía que leer todo el pueblo, todos los pecados del pueblo. Y cuando él terminaba, el sacerdote salía. La pregunta es: ¿qué hacía el pueblo? ¿No estaba en fiesta? No. ¿Qué hacía el pueblo? El sacerdote salía y él decía: bueno, hermanos, ya he terminado. Voy a darle los dictámenes de Dios de cada uno de ustedes. Manuel, sí. José, no. Mirna, sí. María, no. Y él empezaba a leer, a dar la noticia de lo que Dios le había dicho. ¿Sí? Leemos acá. Hebreos capítulo, ¿qué le dije? 12, versículo 14. Dice: mirad bien, versículo 15, mirad bien que ninguno se aparte de la gracia, que no brote ninguna raíz de amargura que os impida por ella muchos sean contaminados. Dice así, mire, que ninguno sea fornicario, dice, 16, ni profano, ¿como quién? Como Esaú. Esaú. ¿Qué pasa con Esaú? Fíjense que en la historia de Esaú, mis hermanos, entendamos esto. Es una historia que se da hoy, se repite tantas veces ahora. ¿Sabe por qué? Dice que Esaú, él estaba trabajando en la tierra, estaba él trabajando afuera. Llega a casa con hambre, llega cansado, se quiere sentar, ¿y qué es lo primero que ve? Tenía hambre. Una ollita, lentejas, uy, calentito.
Mis hermanos, ¿él se iba a morir si no comía lenteja esa vez? ¿Podía haber hecho él otra olla? Sin embargo, él decidió cambiar su progenitura por esa olla, por algo, una comida. Y en aquel entonces la primogenitura era algo muy importante, porque incluso, bueno, la heredad de la familia venía en torno a esa progenitura también. Y la descendencia, el nacimiento del Mesías venía de esa línea, de esa progenitura. Era importantísimo. Nosotros hoy en día, mis hermanos, vendemos nuestra primogenitura por algo tan como una comida. ¿Cuántas señoritas se van de la iglesia por el novio? ¿Acaso va a conseguir otro novio? ¡Claro! Pero deja, mis hermanos, los caminos de Dios por un trabajo. Mamá, es que este trabajo no hay otro. Mamá, es que hoy sí, hoy lo logré, mamá, no lo puedo dejar. Un trabajo como hay miles, por algo tan vano, tan pequeño, dejamos, mis hermanos, los caminos de Dios como Esaú. Entonces, por eso dice, porque por una sola comida vendió su primogenitura. Incluso dice el texto que incluso cuando él lloró, dice, ante Jacob, se le volvió a dar la progenitura. No. Por eso dice la Biblia, mucho llanto, quebranto y crujir de dientes. Dios les va a decir, sí, no, apartaos de mí. ¿Sí? Mis hermanos, cuando el sacerdote hablaba, intercedía, él salía. El pueblo, mis hermanos, voy a ir terminando aquí. El pueblo tenía que esperar a que el sacerdote saliera. ¿Quién iba a estar jugando, fiestando, si sabía que sus pecados estaban intercediendo en ese momento? Y que Dios iba a contestar. ¿Quién iba a hacer eso? ¿Quién se iba a ir y iba a decir, ya vengo, ahí me avisan? Si sale el sacerdote, ahí me avisan. ¿Quién? Yo creo que todos estaban con temor, miedo. Estaban orando, ayunando a la espera de que el sacerdote saliera. En 1844, mis hermanos, se inició esta obra del sumo sacerdote, nada más que no terrenal, sino celestial. Esta obra, mis hermanos, se está llevando a cabo hoy. Hoy nuestros pecados están siendo intercedidos por Dios. Dice Elena de White que cuando Dios se presenta ante el Padre y le dice, Padre, el hermano, fíjese que el hermano es aquí, el hermano predica. No, pero es que no, él no pasa. No, pero es que el hermano y él te ama. Y dice la sierva de Dios que Jesús dice, muestra sus marcas. Sí, y dice, pero yo morí por él, yo lo amé. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si somos el pueblo de Israel por fe espiritual? Ayunando, ¿sí? No agarrando las cosas libremente. Yo a rato no voy a la iglesia, hoy no voy, mucho sol, ay, que aquí, que allá. Tenemos que, mi hermano, entregarnos porque nuestros pecados están en intercesión. Cuando el sacerdote salía, daba el dictamen. Jesús no ha terminado. ¿Qué va a pasar cuando termine? Cuando lea la última persona en el listado, ¿qué va a pasar? Él viene a darnos el veredicto. Viene a la tierra a dar cada uno según sus obras. Quiero leerle para terminar, porque ya escuché la musiquita. Quiero leerle un libro, mis hermanos, muy bonito. Se llama El conflicto de los siglos. No lo voy a leer todo, no se asuste. Página 480. Solo aquí voy a terminar. Página 480, mis hermanos. Del libro Conflicto. Anótelo y vaya a leerlo. No me crea a mí, porque yo puedo haber pegado una hoja y me estoy inventando, sino que vaya a leerlo. Si no lo tiene, consígalo y vaya a leerlo y escudriñelo. Dice acá, página 480. Estamos viviendo, dice, ahora en el gran día de expiación. Hoy, dice, cuando en el servicio simbólico, el que leímos en Levíticos, el sumo sacerdote hacía propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, ya lo leímos, debían ayunar, debían arrepentirse de sus pecados, humillarse ante el Señor, si no querían verse ellos separados del pueblo. Ellos, ya lo leímos ahí. De la misma manera, ahora viene para nosotros, todos, dice, los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan, dice, afligir sus almas. Mira lo que dice.
afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar, dice, honda y sinceramente el corazón. Mire qué serio es esto. Dice así, hay que deponer, dice, oiga esto, dice, hay que deponer el espíritu liviano. ¿Qué es el espíritu liviano? Hoy no voy, hermano, hoy no voy a la iglesia, el otro sábado, y no todos los sábados voy, pues un sábado no me va a caer mal. Ese es el espíritu liviano. Cuando dice el hermano Ciro, hermano, vamos entonces a salir a predicar, hoy a las 2 los quiero a toda la iglesia aquí, solo 2 vienen. Ese es el espíritu liviano. Aquel que dice, no, hoy no voy a evangelizar porque ya casi todo esto recorrimos, ya todo esto ya todos nos vieron, ya nos conocen, tantas iglesias que hay aquí, ¿quién nos va a aceptar? Ese es el espíritu liviano. Y dice acá, empeñada lucha, dice, espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlo. No es fácil, no va a ser fácil. La obra de preparación es una obra individual. Yo le he contado antes, bueno, ustedes ya conocen papá siempre ha estado por años, ha estado dentro de la iglesia. Cuando estábamos pequeños él nos trataba de enseñar. Recuerdo que mi papá trataba, como a los 6 años nosotros, trataba de hacer el culto familiar. Antes de irse a trabajar, nosotros allá íbamos con una sábana. Ay, papá, rapidito, pues, si me iba a acostar. Pero él trataba. Hasta el día de hoy, a la edad que tiene, hasta el día de hoy usted lo ha visto, ahí anda, ¿verdad? Tratando la manera, y en la iglesia pues ahí está trabajando. Pero dice acá, la obra de preparación es una obra individual, dice. No somos salvados en grupo, qué lástima, me hubiera sido fácil. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. En otras palabras, no me puedo salvar por mi padre. Lastimosamente, la obra que él la está haciendo y la obra que él ha hecho en su propia vida y cómo se ha entregado a Dios, no me sirve en nada a mí. Porque Dios me va a escudriñar a mí, no a él. Si así fuese, hasta mis hijos y mis nietos, toda la familia en Rosales nos vamos. Pero no viene en grupos, sino que viene individual, por el esposo, y escudriñar también la vida de la esposa y de los hijos separadamente. Dice así, si bien todas las naciones deben pasar un juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mis hermanos, ya no es tiempo de no estudio la cartilla. Hermanos, ¿cuántos estudiaron la lección? Nadie la estudia. Hermanos, hago una pregunta. La lección dice que Pablo, que Pedro, esto aquí. Calla, ya no es tiempo, mis hermanos, de esto, porque eso, mis hermanos, es el espíritu liviano. Yo voy a la iglesia, me siento, ay, qué tarde, ya es tarde, ya tengo hambre, hermano, vámonos. Y se quedan viendo. Mire, hay iglesias, voy a terminar con esto. Hay iglesias, mis hermanos, porque sí las hay. Yo ya he estado presente ahí, que cuando uno va pasando la hora de costumbre, las carteras, los cíperas, las carteras. Y hay iglesias, mis hermanos, porque sí pasa, lastimosamente, que los hermanos se levantan y se van, aunque usted no lo crea. Eso, mis hermanos, es el espíritu liviano. Yo bien recuerdo, hablando de esto, bien recuerdo una iglesia donde yo fui a predicar hace tiempo, y yo le decía, ¿a qué hora salen? Le decía yo, ¿a qué hora salen ustedes? Pues nosotros salimos aquí como a las 12 del mediodía, en punto. Pero si tú te vas a alargar, dele. Si los hermanos aquí se van a quedar hasta las 12 si es posible. Y si tú sigues hasta las 4, ellos aquí se van a quedar. Y me dice él, el anciano, cuando estábamos en el lugar preparándonos, ¿y por qué? Y no se van a ir. No, es que aquí no se van. ¿Y a qué se van a irse a la casa y a dormir? No van, pues. El sábado, ¿qué más provechoso que quedarse aquí? Y si el hermano lo invita y le dice, hoy nadie nos vamos y nos quedamos todo el día aquí, ¿y no es eso provechoso?
Eso, mis hermanos, es lo que tenemos que entender, mis hermanos, que la obra en el santuario, mis hermanos, ya empezó. Y nuestras vidas están en intercesión por Jesús mismo. Ya no por el sumo sacerdote, sino por Jesús mismo. Termino con último texto. Libro de Tito. Ahí termino, rapidito. No me vea el reloj todavía. Yo sé que es tardecito. Ahí voy. Tito 2:11. Termino con este. Tito 2:11. Tito 2:11. Tito 2:11. Dice así, libro de Tito, ahí por antes de Hebreos por ahí, después de Timoteo, Filipenses, Corintios, por ahí. Dice así, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios, dice, que trae salvación, se manifestó a todos los hombres, no solo a los masculinos, tampoco a los femeninos, no solo a los judíos, no solo a los gentiles, no solo a los salvadoreños, a los nicaragüenses, a todos los hombres. Versículo 12. Y nos enseña a renunciar a la impiedad. Si alguno, mis hermanos, de nosotros siente difícil seguir los caminos de Dios, dice la Biblia, si alguien necesita fe, pídala. Porque dice, la gracia de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos enseña. Hasta eso nos ha dado Dios, su gracia, para que nos enseñe a nosotros a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No solo nos ha dicho que el camino es la santidad, sino que nos ha mandado su gracia para que nos enseñe a renunciar a la impiedad. Ya el que se quiere quedar es porque él quiere. Mis hermanos, leímos el texto, sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Purificarnos, prepararnos, santificarnos, decía el texto, haciendo un examen profundo, decía el texto, exhaustivo de nuestro corazón. Que Dios, mis hermanos, nos bendiga esta mañana. Como les dije al principio, ha sido un gusto y un honor estar con ustedes ahora. Amén.